en la pantalla, no escuchan, no ven mi PPT, me avisan, ¿ya? Listo, aquí está. Ya. Ya, entonces aquí se supone que yo estoy grabando, me están viendo y me están escuchando. Bien. Listo, entonces vamos a comenzar la clase. Ya. Hoy día vamos a hacer stroke tanto isquémico, vamos a ver hemorragias, hemorragias isquémicas, no, disculpa, hemorragias, y vamos a ver hemorragias subaracnoideas, ¿ya? Esos tres principales subtemas. Ya, vamos a comenzar con stroke. Miren, actualmente se llama DCB, ¿ya? Antes se le decía ACV, accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, por eso se le decía a veces SB. Pero actualmente se está manejando DCB porque tu doctor te lo va a mencionar, ¿ya? Es un desorden cerebrovascular. ¿Por qué? Porque es un síndrome. Bueno, eso yo lo que encontré en la definición, ¿ya? Y siempre cuando yo me baso en la definición, me baso, por ejemplo, de definiciones de Clinical Key o de repente del libro que yo les pasé, Sarrans, o de algún material que sea importante y que sea, o sea, que las informaciones sean verificables, que sean buenas, ¿no? Ya bueno, entonces, como les dije, DCB principalmente se caracteriza por un síndrome que va a tener, ¿qué cosas? Signos neurológicos focales. Y te acuerdas que yo te explicaba en la primera clase, ¿qué significa signos neurológicos focales? Significa que hay una lesión netamente en donde en el parénquima cerebral, o sea, está generando una lesión que ya está afectando a nivel del cerebro, ¿ya? ¿Cuál es lo particular aquí en el DCB? Porque podríamos hablar de signos focales, por ejemplo, podríamos hablar de meningitis, o de repente podríamos hablar de epilepsia, que también vimos en la clase que tienen signos focales. Pero lo que pasa es que este tiene un rápido desarrollo. Incluso se puede decir que los signos y síntomas son bruscos. O sea, de repente el paciente va a tener una afasia, no va a poder de repente hablar o también puede tener una disartría o puede tener un vértigo de la nada, así como que ya. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se considera esto de aquí? En un tiempo de menos de 24 horas. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica más tiene que tener? Ya te dije uno, signos neurológicos focales, uno. Dos, de rápido desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que sea brusco, que los signos y síntomas se expresen de manera rápida, ya así rápida. Y sin otra causa que no sea la vascular. Porque yo te dije, podríamos tener otros signos, como por ejemplo, de repente una lesión que está agudizada y que está generando efecto de masa, podría generar también efectos de signos neurológicos focales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, principalmente eso, que no tenga otra causa que no sea la vascular, que tu primera sospecha sea la vascular. Después vamos a ver, o de repente ahorita mejor. Ya, miren aquí, por ejemplo, esto de acá. Estos son los síntomas de stroke, por ejemplo. Se utiliza la memotecnia FAS, que es face, o sea, ves una asimetría en la cara del paciente. Ves que, por ejemplo, así como yo voy a intentar recrearlo, ¿ya? Esto no es una burla ni nada, solamente es para que ustedes entiendan y lo aprendan, ¿ya? Por ejemplo, estoy hablando, me estoy riendo y solamente puedo mover la mitad de la cara, mientras que la otra mitad se queda como que paralizada. ¿Ya? A eso me refiero con face. En arm significa que los brazos, un brazo no lo puede mover, o sea que un brazo como que lo tiene así, paralizado, no tiene la misma función. Le dices, levanta el brazo, no puede levantarlo. Speech significa que el paciente no puede reconocer o no puede hablar, o no puede expresar, como les dije, tiene signos neurológicos focales. De repente, le dices, ¿puedes decirme qué te pasa? Y el paciente, no te puedo decir qué me pasa. Después time. ¿Qué significa time? Que se tiene que llamar al momento que tú veas estos tres síntomas, tienes que llamar, bueno, en este caso al 106 o al 113 en nuestro caso, ¿no? Ya en Estados Unidos sería el 911. Pero ¿qué pasa? Que estos síntomas solamente están asociados a la disfunción o la obstrucción esto de acá, al síndrome caracterizado de esto, del stroke, pero solamente la arteria cerebral media, no, disculpa, la arteria cerebral anterior. Pero ¿qué pasa? Que se habían olvidado de la arteria cerebral posterior que también no se habían olvidado, sino que no lo,
Como no tiene tanta frecuencia de aparecer, entonces como que no le tomaron tanta importancia, pero ahora sí, en la nueva se utiliza BEFAS. O sea, esto, el balance. Si el paciente presenta un vértigo y le dice, señor, ¿qué le pasa? Pues, como que se quiere caer, o de repente los ojos, lo ves de repente alterados, lo ves midriáticos, o lo ves como una asimetría en los ojos, de repente uno con midriasis y uno con miosis, ya, ahí ya estás reconociendo qué cosa, la arteria cerebral también posterior, ya. Esto solamente para que lo sepas, pero igual te lo voy a volver a explicar, ya. Ya sabemos qué es stroke, que ahora se llama DCB, ya, pero ¿cuáles son los factores de riesgo que te van a probablemente preguntar en tus pasitos? La presión arterial. Aquí la presión arterial si está muy elevada, ¿qué puede generar? Puede generar que se altere, ¿qué cosa? El endotelio justamente de estas arterias, que pueda ir degradando en la capa media y por último, de repente quizás generar una ruptura en el músculo, ya, acuérdate. Ya, eso te estoy explicando esto, ya las capas. El endotelio, la capa media y el músculo liso, ¿ya? Entonces, ¿qué puede generar la alta presión? Puede generar que se esté degradando de repente el endotelio, porque acuérdate que son arterias, y si bien manejan altas presiones, pero mira, una presión de 160, obviamente no, el cerebro o nuestro cuerpo no está adaptado para poder mantener altas presiones, ¿ya? La disminución de la actividad física. Por ello es que en algunos casos a los pacientes, cuando quieren saber si tiene riesgo, se le toma el perímetro abdominal de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, a ver, te voy a explicar eso, mira. Si el paciente no hace actividad física y de repente tiene obesidad, ¿qué va a generar en su cuerpo? Mayores radicales libres, ¿por qué? Porque va a aumentar, ¿qué cosa? Los lípidos y generalmente los LDL, ¿ya? Sí, los LDL. ¿Y qué va a pasar? Que justamente los LDL generan un espacio o una situación de ateromas, es decir, que generan mayor cantidad de acumulación de placas a nivel del endotelio. Entonces, obviamente, si el paciente tiene disminución de la actividad física y es un paciente sedentario eh, que no de repente está un poquito obeso, eso puede generar en los pacientes, ¿ya? Por eso, bueno, y después le voy a explicar eso, ¿ya? La apolipoproteína. Me parece que alguien quiere entrar. Ya bueno, no veo, como les dije yo cuando estoy aquí, ya no puedo ver, ¿ya? En la apolipoproteína, ¿ya? ¿Qué pasa con la apolipoproteína? ¿Te acuerdas? Los, acá está, LDL, ¿ya? Resulta que el colesterol, el triglicéridos, todos estos lípidos tienen, acuérdense, son hidrofóbicos porque, bueno, son lípidos, ¿no? Pero van a tener apolipoproteínas, ¿ya? Generalmente la apolipoproteína B, ¿dónde está generalmente? En LDL. Hay otra apolipoproteína, la A1, ya. La A1 generalmente está ¿dónde? En los lípidos de repente de HDL, no de repente, está en el HDL. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este apolipoproteína, cuando va a de repente a guardarse, como yo le digo, guardarse ya, o de repente va a pasar a los kilomicrones, la apolipoproteína de repente A, esta sí se transfiere y comienza a generarse un metabolismo. Pero ¿qué pasa con la apolipoproteína B? Esa no se transfiere, esa se queda generalmente en LDL, y por ello es que como se queda ahí y no genera un metabolismo, no se degrada ni nada, ¿qué pasa con este? Que este es un indicador probable de que de factor de riesgo de hacer un stroke de repente. ¿Por qué? Porque acuérdate, mira, si no se transfiere y se queda y está unido al LDL, ¿qué significa? Que te está indicando que el paciente tiene LDL elevado. Y te dije, el LDL elevado que genera situaciones aterotrombóticas, ¿ya? Otro, el índice cintura-cadera. Ya te expliqué, si el paciente tiene mayor cantidad de tejido adiposo justamente a ese nivel, tiene más cantidad de factor de riesgo de generar estas situaciones aterotrombóticas, ¿ya? El estrés también generalmente genera mayor cantidad de radicales libres, ¿ya? Radicales libres. El tabaquismo también, más que nada por esto, si genera mayor cantidad de radicales libres, tiene mayor cantidad de lípidos, ya está generando todo
un estadio inflamatorio en su cuerpo y esto a la larga va a generar ateromas, ¿ya? Las cardiopatías también pueden generar esto, el consumo de alcohol, la diabetes, por la misma también que forman mayor radicales libres y la depresión. Otros factores de riesgo que aún no están tan como que especificados que sí generan factores de riesgos, por ejemplo, es la inflamación del sueño, el acné del sueño, disculpa. Inflamación crónica, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad periodontal. Eso sí tienen que preguntarle a su doctoría porque yo lo encontré y dije, voy a preguntar. Enfermedad renal también. Generalmente los pacientes que hacen hemodiálisis, ¿ya? La polución ambiental también, generalmente. Ya, esto de aquí no es tan, o sea, es importante, pero lo que te va a venir es esto, tipos de SB. Mira, acuérdate, mira. Hay tres clasificaciones, ¿ya? Vamos a ver la isquémica que estamos viendo ahorita. La isquémica genera ¿cuánto? El 80% de los tipos de ACV, DCB o stroke. El 80%. ¿Y cuáles van a tener dos? El esquema cerebral transitorio y isquemia cerebral transitorio, que generalmente los síntomas son menos de una hora. Y el infarto cerebral ya netamente está en el 80% de los casos. Y de él van a salir 3 o 4, acá 5 clasificaciones más. La enfermedad del pequeño vaso, aterosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, otras causas indeterminado. Ya, ¿y por qué me tomo el tiempo de explicarte? Porque vino una pregunta de examen en mi ciclo sobre el cardioembolismo. Decía, así acá está, la clasificación de todos, vino así, tal cual. Según la clasificación de todos, ¿cuál es la causa que puede generar una fibrilación auricular? ¿Y cuál era la embolia de origen cardíaco? Generalmente una embolia de origen cardíaco, o sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las alteraciones del ritmo cardíaco normal, como por ejemplo la asistolia, no, ya los ritmos sinusales alterados, pueden generar ¿qué cosa? Fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular es producto de qué? Esa embolia justamente, ahorita te voy a explicar qué es, esa embolia se ha generado producto de qué? De origen cardíaco, de estas alteraciones de los ritmos cardíacos normales. ¿Ya? Entonces, se altera esto y que genera una embolia. Y esta embolia puede generar ¿qué cosa? Puede generar un tipo de stroke. ¿Ya? Y ese tipo de stroke que se genera es el stroke de tipo isquémico. Ahora, ¿quién la produjo? La fibrilación auricular. Acuérdate, ¿y la fibrilación auricular de dónde está? En la embolia de origen cardíaco. Hay otros también, como te explicaba, estenosis aterosclerótica de gran vaso, enfermedad de pequeño vaso, generalmente los lacunares. Por ahí vamos a ver esto ya. Criptogénico y los inusuales, por ejemplo, disección de aorta también puede generar stroke, ¿ya? El otro que también vamos a ver es la hemorrágica. Esto de acá. Lo que no vamos a ver es esto. Bueno, ustedes lo pueden estudiar por su cuenta, pero no vamos a ver eso. Vamos a ver la hemorrágica, que es del 15 al 20%. Generalmente vamos a ver que pueden ser de dos tipos. La hemorragia intracerebral, que es del 10 al 15%, y la hemorragia subaracnoidea, que yo te he estado hablando la semana pasada. Te he estado hablando, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes diferenciar la cefalea de una hemorragia subaracnoidea? ¿Cómo la puedes diferenciar de la migraña? ¿Cómo puedes diferenciarla de las crisis convulsivas? Yo te lo explicaba. Y ahora vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Netamente. Ya, listo. Ya, ahora vamos a ver lo que es el ictus isquémico. ¿Qué es el ictus isquémico? Este de acá, la isquemia. Este es el primer que vamos a ver ahorita, después vamos a ver esto, y después vamos a ver esto, y después este. Ya, listo. Entonces vamos a ver ahorita el tipo SB isquémico. ¿A qué se refiere con el tipo de SB isquémico? Se refiere principalmente al bloqueo del flujo sanguíneo. Ya, acuérdate, bloqueo, ¿por qué? Porque vamos a ver después otra definición. Acá está. El stroke, por ejemplo, hemorrágico. El stroke hemorrágico es ruptura, ya, ruptura de vaso. Mientras que el otro que te estoy diciendo, que es el stroke isquémico, que es bloqueo del flujo sanguíneo, que puede ser por un trombo o puede ser por un émbolo. Acuérdate, el émbolo, ¿qué es? El émbolo es el que se forma justamente en el vaso y comenzó a viajar y llegó a un sitio distal. El trombo es el que aún se queda en el vaso, ¿ya? Ya. Espera un momento. Ya, listo, listo.
El bloqueo entonces del flujo sanguíneo cerebral que se puede producir, ¿qué cosa? Por un trombo o un émbolo, ¿ya? ¿Y qué va a generar esto? Mira, si se tapa un trombo o un émbolo, ¿qué va a generar? Un cese del oxígeno. Y si genera un cese del oxígeno, ¿qué más va a generar? Un cese de los nutrientes, principalmente de quién, de la glucosa. Acuérdate que las neuronas, ¿por qué se alimentan? Principalmente por la glucosa. Entonces, si se tapa, se taponea, ya ese sitio queda sin nutrición, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este? Que el stroke es principalmente una de las causas principales de muerte en el mundo entero, pero en el Perú es la segunda causa, ¿ya? Eso probablemente te lo pueden preguntar, sí, no, de repente, pero lo que te pueden preguntar más es esto, mira. Hay clasificación del SB isquémico, es el aterotrombótico que puede ser aterosclerosis intra o extracraneal. Ahorita yo puse por acá, no he puesto. Entonces te decía, aterotrombótico, ¿qué significa? Mira, lo que pasa es que cuando te hablo de aterotrombótico, viene el nombre de ateroma. ¿Y qué es el ateroma? Son estas placas que se forman por acumulación de estos lípidos LDL. Y justamente al generar este lípido que va a generar, no solamente se va a acumular al generar esta acumulación va a generar a la larga una obstrucción y ahí también se van a pegar, ¿qué cosa? Se van a pegar plaquetas, glóbulos rojos, y a la larga que van a formar un trombo. Ese trombo se va a quedar justamente a nivel del endotelio del vaso sanguíneo y que va a generar justamente la estenosis de la arteria. Por eso dice estenosis de la arteria. ¿Por qué? Porque va a generar este tipo de obstrucción. Pero ¿qué pasa cuando el ateroma se desprende? ¿Qué pasa cuando este sale de ahí? Se genera el émbolo. Por eso dice embolia generado en otro punto del sistema vascular. Justamente el émbolo de origen cardíaco que te decía de las alteraciones de los ritmos cardíacos normales, ya sale este ateroma, este trombo, sale, viaja y como todavía está dentro de la arteria, que la arteria, acuérdate, tiene un diámetro más grande que una vena, aunque también puede obstruirse una vena, pero bueno, viaja a través de la arteria y llega a un punto a nivel cerebral, que puede ser en la arteria cerebral anterior, media y posterior, ya. Dependiendo de dónde llegue, puede generar qué cosa, una obstrucción. Ya, y justamente es la obstrucción de la arteria por un émbolo, por eso se dice que es de tipo embólico. Y el otro hemodinámico, porque pasa a veces generalmente cuando el paciente está con una hemorragia, ¿qué puede pasar? Que puede generar una disminución de la presión sanguínea, disminución de qué? Del volumen sanguíneo. Y eso mismo también, al no llegar suficiente presión, va a generar? Va a generar fenómenos de robo de flujo. ¿Cómo se llama? ¿A qué se refiere esto del fenómeno de Robin Hood? No sé si ustedes lo han escuchado, que es por eso que siempre cuando hay una hemorragia así en nuestro cuerpo, lo primero que se va a tener como que de importancia es el cerebro. Ya, uno de los órganos más importantes que va a importar justamente cuando hay hemorragia es el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo le quita la sangre de repente al hígado, le quita la sangre al estómago, circulación gástrica, y se lo lleva al cerebro. Por eso se llama fenómenos de robo de flujo o fenómeno de Robin Hood, que les quita el flujo sanguíneo y se lo lleva directamente al cerebro. Pero ojo, no todo el tiempo lo puede llevar. Va a haber un tiempo solamente que va a generar esta adaptación para poder evitar la necrosis justamente de las neuronas, ¿ya? Entonces, principalmente eso, ¿ya? Bajo gasto, una hipotensión mantenida que puede generar una obstrucción. No una obstrucción como tal, sino que un bajo flujo. Y al tener un bajo flujo, ¿qué va a hacer? Que no va a llegar ni los nutrientes ni el oxígeno. ¿Y cuál es el importante de los nutrientes? La glucosa, ¿ya? Por eso. Listo. Aquí, ya miren, esta es la fisiopatología de cómo pasa, ¿ya? Mira, acá se generó llegó el émbolo, porque acuérdate que primero se formó el trombo, llegó el émbolo aquí, ¿y qué va a producir? Reducir el flujo sanguíneo, ¿ya? Reduce el flujo sanguíneo. ¿Y esto qué va a traer a la larga? Una hipoxia, una isquemia, ya, acuérdate, ¿ya? Además que va a generar, ¿qué cosa? La pérdida del oxígeno y ¿qué más? De la glucosa, que es lo más importante. Ya, al generar esto, ¿qué va a generar? Va a generar una alteración de las neuronas. ¿Qué va a pasar? Que ya no va a haber esa polarización que había, lo normal, que te acuerdas que te explicaba que una despolarización, después de nuevo se repolariza y todo ello. ¿Qué va a pasar? Que va a generar justamente una alteración a este nivel de las neuronas de su axón y justamente
¿qué va a hacer? Como ya no va a llegar, no va a haber una despolarización normal, va a generarse una despolarización total. No va a haber como que un control. Ya, y al no haber un control, ¿qué va a pasar? Que esos neurotransmisores van a comenzar a salir así como que rápido, van a comenzar a salir. No va a haber un control de la ATPasa que va a decir, oye, no, cierra las compuertas, tú no entras, tú no sales. Entonces, ¿qué va a generar? Va a salir totalmente el glutamato. Ya el glutamato sale. ¿Y qué va a generar? El glutamato genera la activación de cascadas. En este caso se va a activar el receptor NMDA, como dice acá, NMDA. ¿Y qué va a generar el receptor NMDA? Que ingrese calcio. Le va a decir, oye, ingresa el calcio, porque no hay nadie que me regule. Acá está el sistema TPasa, no hay nadie que regule eso de acá. Entonces, ingresa el calcio y el calcio ya comienza a generar mayor cantidad de radicales libres. En este caso va a generar necrosis en las células. ¿Por qué? Porque va a generar una injuria mitocondrial, va a generar, ¿qué cosa? Activación del sistema de las caspasas, va a generar fragmentación del DNA. Si bien es cierto, el calcio genera activación en los músculos, en este caso va a generar totalmente una alteración porque va a entrar el calcio sin medida, ¿ya? Ya, listo. También va a generar apoptosis, acuérdate. Si se activa la injuria mitocondrial, se activa la citocromo C, se activa el sistema de caspasas y se fragmenta el DNA, ¿qué va a pasar? La célula se muere, la célula hace apoptosis. Ya, esta es una vía. Había otra vía también. Genera disfunción de que, o sea, los glóbulos rojos generan disfunción a ese nivel. ¿Por qué? Porque mira, acá te voy a explicar. La microglia, acuérdate que va a activarse. ¿Por qué? Por este mismo exceso de calcio que está entrando. Ya, la microglia se puede activar en dos. Puede ser M1 o M2. El M1, acuérdate que es proinflamatorio. El M2 es antiinflamatorio. Entonces, al hacer la microglia proinflamatorio, porque se activó por el exceso de calcio, ¿qué va a generar? Va a generar sistemas o células proinflamatorias, ya sea interleuquina 1, 6, 12, TNF-alfa, TNF-beta, que van a comenzar a generar, ¿qué cosa? La inflamación. Y esto a la larga que va a aumentar aún más las citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Listo. Al nivel del oligodendrocito, justamente este es exceso de calcio que va a generar degeneración valeriana. Ya, te voy a explicar así súper fácil, ya, mira. Lo que pasa es que justamente este oligodendrocito, al entrar el calcio, no va a generar justamente una disfunción a este nivel. Y obviamente, ¿quién es el que produce este esta grasita que va acompañada en el axón? ¿Quién es? El oligodendrocito, ¿ya? El oligodendrocito lo produce. Y al no poder mielinizar, ahí está la mielina, es la mielina, ¿ya? Esto de aquí que genera justamente la comunicación de tipo saltatoria en la neurona. Ya, bueno, entonces, el oligodendrocito, al no trabajar bien, ya no va a generar mielina. Y al no generar la mielina, ya no va a poder generar justamente este salto a nivel de las neuronas. Y obviamente va a haber una degeneración de qué tipo? Desmielinizante, ¿ya? Justamente por la disfunción del oligodendrocito. Y eso, cuando no se forma muy bien la mielina o no hay una formación correcta de su función, que va a generar la degeneración. Y esa degeneración se llama degeneración valeriana. Hay otro también que se forma la desmielinización y el otro también, bueno, otras alteraciones entre ellas, ¿ya? Principalmente esto es la fisiopatología principal de justamente del ictus isquémico. Y todo eso se da, ¿por qué? Porque hay una hipoxia y una deficiencia de ¿qué? De glucosa. La célula, acuérdate, la neurona se muere y, bueno, genera disfunción a nivel de la microglia, del oligodendrocito, ¿ya? Y aquí era para explicarte principalmente cómo es que sucede. Mira, acá hay una alteración del ritmo cardíaco normal, que es la fibrilación auricular. Y justamente esta fibrilación auricular, como el corazón no hay un ritmo normal, que es loop, dup, que genera justamente que vengan y que como que se asienten, por decir, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y justamente, ¿qué va a generar aquí? Va a generar una acumulación y puede generar un trombo. Ese trombo va a viajar y se puede generar aquí. Se puede quedar aquí. Y una vez que se queda aquí, bueno, va a generar ¿qué cosa? Aquí ya está, se llama émbolo, ¿no? Émbolo-100. Ya, listo. Entonces, eso principalmente porque era la explicación de fibrilación auricular, ¿ya? Porque eso sí me vino en mi pregunta de examen. Eso a mí me vino en mi ciclo, ¿ya? Listo.
Mira, cuando llega aquí, puede quedarse aquí a nivel de este nivel, o también puede subir, puede llegar aquí. Y va a haber dos zonas, el core y la penumbra isquémica. Mira, el core es justamente esta zona de acá, la zona de celeste. ¿Y qué es el core? El core es la zona, mejor te lo escribo ya, es la zona que ya no tiene función. Mira, es la zona sin función y que ya tiene necrosis, que no tiene flujo y también que no tiene flujo sanguíneo. Justamente, mira, aquí probablemente yo vuelva así, el émbolo. Ay, ¿qué hice? Aquí probablemente está el émbolo, mira. ¿Ves? Aquí está el émbolo, llegó aquí y ¿qué va a generar? Ya no va a generar que entre la circulación sanguínea normalmente en estas arterias colaterales, ¿ves? Ya no llega el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué va a generar aquí en esta zona? Necrosis. Y es por eso que se llama core del infarto. ¿Por qué? Porque ya no tiene flujo sanguíneo y al no tener flujo sanguíneo, ¿qué pasó con esa zona? Se quedó sin función. ¿Por qué? Porque no le llegó ni el oxígeno ni la glucosa. Y al no llegarle ni oxígeno ni glucosa, ¿qué hace? Necrosis. Ya te dije, necrosis. Y si genera una necrosis, ya no tiene función esa parte de la célula. Pero no todo es malo. ¿Por qué? Porque al no llegar acá no significa que todo totalmente este hemisferio ya esté necrosado, ya no tenga función. No. Aún sigue una zona que se llama penumbra isquémica. ¿Ya? Y es esta, mira. La penumbra isquémica es esta zona amarilla de acá. Esta zona de aquí de la penumbra, eso hace que tenga que todavía se pueda salvar. ¿Por qué? Porque mira, si bien es cierto, aquí no llega este flujo sanguíneo, pero por aquí sí está llegando, mira, ¿ves? Aunque todavía son colaterales, pero igual está llegando, aún tiene irrigabilidad sanguínea, o sea, irrigación sanguínea, ¿ya? Entonces la penumbra isquémica aún tiene flujo sanguíneo, pero es por colaterales. Y además, ¿qué más tiene? Tiene también aún función, ¿ya? Aún tiene función, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el médico evalúe justamente en qué arteria ha llegado, en qué zona ha llegado y se pueda de repente salvar con algún medicamento. Por eso, el tratamiento, ¿en dónde está? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Principalmente salvar esta zona. ¿Cómo se dice? Reperfundir esta zona. Esta zona ya no, porque de repente ya le sacaron el trombo, pero acuérdate que hay un tiempo, no es que ya llegó 24 horas, 48 horas y ya le sacaron el trombo, se reperfunde y ya se salvó. No, no, no es así, ¿ya? Por eso es que si el paciente, tú ves esos signos y síntomas que te expliqué, el FAS o el BFAS, inmediatamente llames al médico o lo transportes a una unidad de salud para que de repente se pueda salvar la máxima cantidad y de repente la zona del core sea muy pequeña y ya no haya tanta zona de core y haya más zona de penumbra, donde aquí está buscado el tratamiento, principalmente en qué, en generar la reperfusión de esta zona. ¿Ya? Principalmente, mira, acá hay una imagen donde ponen qué cosa, cuál es la zona del core. Mira, esta es la zona del core del infarto y esta es la penumbra isquémica principalmente. Por eso se ve de repente en una tomografía, en una resonancia magnética, más que nada, ¿ya? Y se ve. Otro también, de repente, si no lo ven aún, pueden utilizar un angioten. Acuérdate, angioten. Se puede utilizar ¿para qué? Para que ver las zonas que aún siguen con que aún se pueden reperfundir, ¿ya? Acuérdate de esas dos definiciones porque te puede venir en tu examen. Ya, sigamos. Mire, lo que pasa ahorita vamos a ver es que los signos y síntomas que vamos a ver, como yo te expliqué, en FAS solamente está considerado los signos y síntomas de que de la arteria cerebral anterior. Y yo ya te explicaba, ¿y qué? ¿Y cómo así? Ya, mira, lo que pasa es que, acuérdate, aquí sube el émbolo y acá el diámetro de las arterias son más pequeñas. Entonces, aquí probablemente se quede y ya no pueda seguir continuando o no pueda seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que el émbolo puede llegar por distintas zonas. Se puede quedar aquí, que es la arteria cerebral anterior, se puede quedar aquí, que es la arteria cerebral media, o se puede quedar aquí, que es la arteria cerebral, ¿qué cosa? Posterior, principalmente, ¿ya? Aquí. Entonces, dependiendo de dónde llegue el émbolo, ¿a qué va a generar? Va a generar una alteración, va a generar algunos síntomas. Pero yo te explicaba también
Antes de explicarte lo otro, te voy a explicar esto. Mira, aquí, la zona de rojito es la arteria cerebral anterior. ¿Qué va a generar? ¿En dónde? En la parte frontal principalmente. Y anda pensando, yo te expliqué en la parte frontal cuáles sus funciones son normales. De repente función motora, función de habla, función de entendimiento, función de qué? De control de las conductas sociales, motivación y todo ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si sucede una obstrucción a ese nivel, todas estas funciones que te he mencionado se van a ver alteradas por lo mismo, ¿ya ves? Aquí lo que está en amarillo es la arteria cerebral media. ¿Qué está? Está un poquito de frontal, un poquito de parietal y un poquito de temporal. ¿Y qué quiere decir aquí? Que sus funciones normales, ¿cuáles son? De esta zona de acá, de repente, la memoria, las sensaciones y todo ello. Entonces, si sus funciones de ellos son esos, cuando llegue el émbolo aquí, ¿qué va a generar? Alteración justamente de las funciones normales de esa zona, ¿ya? Igualito. La arteria cerebral posterior, mira aquí, esta zona de verde, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y hay otras zonas también, la arteria cerebelosa también puede generar disfunción principalmente, pero de esto de aquí es que tienes que aprender, ¿ya? Ya. Ya, mira, yo te explicaba que había un accidente transitorio. Yo te explicaba acá, mira, acá. Isquemia cerebral transitoria, que era solamente el 20%. Acá te lo estoy explicando. Isquemia o accidente isquémico transitorio. El doctor le dice AIT, ¿ya? Entonces, esto probablemente no te venga tal cual en tu pregunta, pero te venga para poder confundirte. ¿Por qué? Porque aquí ya genera una disfunción de tipo, ¿qué tipo? Neurológica también por isquemia. Pero esta isquemia puede ser, bueno, netamente cerebral o puede ser retiniana, que los síntomas van a durar, ¿qué cosa? Menos de una hora. Generalmente cuando llegan estos pacientes, cuando tú los ves, los síntomas van a ser de tipo brusco, como te dije, pero mientras llegan al hospital, de repente ya habrá pasado una hora. Y si persisten los síntomas, ¿qué quiere decir? Que ya se trata de una isquemia cerebral, ya totalmente de un infarto cerebral. Pero si tú llegas al hospital y ves que los síntomas han remitido, o sea, que el paciente ya no tiene esa simetría facial, ya puede levantar un poco sus brazos, ya puede comunicarse, ¿qué quiere decir esto? Que le dio un accidente isquémico transitorio, ¿ya? En la práctica, cuando tú veas en tu examen, ¿qué te van a decir? Te van a decir que son los síntomas que van desapareciendo y que cuando se le toma una imagen, ya sea una tomografía, principalmente una tomografía, o también puede tomarse una resonancia magnética para poder descartar otras cosas, no se va a ver ninguna alteración, no va a tener ninguna alteración, ¿ya? Eso principalmente tenlo en cuenta, ¿ya? Son los síntomas también generados de disfunción neurológica que van desapareciendo y que duran menos de una hora, ¿ya? Y que van desapareciendo y que no se encuentra ninguna imagen en donde, justamente o ninguna alteración en las imágenes, ¿ya? Ahora, ¿quiénes no se consideran este accidente isquémico transitorio? Principalmente los que tienen la progresión de los síntomas sensitivos. Mira, si hay progresión de síntomas sensitivos, ya no es un accidente isquémico transitorio, ya no lo es. Ten en cuenta. ¿Por qué? Porque al decirte que hay una progresión de los síntomas sensitivos, ¿dónde probablemente se está alterando? A nivel de la arteria cerebral media. ¿Ya? Entonces, si se genera eso, ya te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay una alteración aquí, ya no es netamente un accidente isquémico transitorio, ¿ya? Si hay incontinencia esfinteriana, si hay amaurosis, pero no el fugax, ya mira, lo que pasa es que la amaurosis es una alteración justamente a nivel de la arteria occipital, a nivel de esta de aquí, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que genera pérdida de visión, pero de manera brusca, ¿ya? Por eso se llama amaurosis fugax. Pero cuando se produce una amaurosis, pero no del fugax, sino de manera progresiva, ya eso te está diciendo que no es una isquemia o un accidente isquémico transitorio, ¿ya? Las alteraciones de la conciencia. Mira,
Puede ver que aquí haya una disfunción neurológica propiamente una focalidad, pero si te genera alteración de la conciencia, ya sea que el paciente la pierda, ya no se trata de un accidente isquémico transitorio. También síntomas motores focales, pero relacionados a la migraña, ¿ya? Eso tampoco no, porque netamente es una migraña, ¿ya? Acuérdate que yo te explicaba que había aura, había síntomas, signos que aparecían, antecedían a una migraña. Y otro de acá es que si se dan síntomas, pero se dan síntomas de forma aislada, como por ejemplo el vértigo, el mareo, la disfagia, disartría, diplopía, ya te está diciendo que no se trata de un accidente isquémico transitorio. ¿Por qué? Porque acuérdate que puede ser retiniana también, ¿ya? Ya, listo. Ya. Yo te expliqué lo que es accidente isquémico transitorio y te expliqué que las arterias. Y ahora te voy a explicar esto, mira. Cuando sucede un accidente isquémico transitorio justamente del sistema carotidio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver disfunción motora, pero de las extremidades o de la hemicara contralateral. Esto tú tienes que aprenderte. ¿Por qué? Porque generalmente en mi examen me vino una de estas preguntas, ¿ya? El accidente isquémico transitorio del sistema carotidio, ¿cómo vamos a ver una disfunción motora de las extremidades o de la hemicara contralateral? ¿Por qué contralateral? Porque acuérdate que hay un entrecruzamiento y justamente la disfunción de esta área del hemisferio de tipo derecho, donde vamos a verlo reflejado en el en la parte izquierda, acuérdate, porque hay un entrecruzamiento, ¿ya? La pérdida de visión del ojo ipsilateral. Ipsilateral quiere decir del mismo lado, pero se trata de amaurosis fugax. Yo te explicaba acá que no se considera AIT, pero no del fugax, pero cuando se trata del sistema carotidio sí tienes que pensar de la amaurosis fugax. Yo te hablaba, que es la pérdida de la visión justamente de manera brusca, ¿ya? El otro son los síntomas sensitivos en el hemicuerpo. Acuérdate, esto es del sistema carotidio, ¿ya? La fase también. Si presenta fase el paciente, también tienes que considerar justamente este accidente isquémico transitorio. Ahora, del sistema vértebro-basilar, tienes que ver que haya una disfunción de qué tipo motora, ¿ya? Disfunción de tipo motora, pero que tenga combinación en donde los miembros superiores e inferiores, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los síntomas sensitivos? Estos síntomas sensitivos que van a afectar justamente pueden afectar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. También la pérdida de visión de uno o los dos campos visuales. En este caso se llama la amaurosis. Y la presencia de dos o más de los siguientes síntomas, ya sea disartría, disfagia, vértigo o ataxia. ¿Pero por qué? Porque justamente si hay una alteración del sistema vértebro-basilar, justamente va a generar esta alteración y puede generar qué cosa, alteración a nivel de todo este sistema, ¿ya? Ya, entonces yo te explicaba que esto, el stroke, ¿qué tienes que ver? Que principalmente cuando es FAS, solamente se va a considerar lo que son las alteraciones de la arteria cerebral anterior y media, mientras que BFAS ya no solamente considera la arteria cerebral anterior y media, sino también considera las alteraciones de la arteria cerebral anterior, media y posterior, ¿ya? Tenlo en cuenta eso. Ahorita te lo voy a explicar. Ya, mira, ¿por qué es importante que tú sepas eso? ¿Por qué? Porque justamente la alteración de uno de estos vasos va a generar determinados síntomas y signos. Por eso aquí abajo donde dice clínica, ¿la clínica de qué depende? Depende del territorio y del tiempo. No solamente de ya, llegó a este lugar y ya. No, como te dije, si tú diagnosticas o ves estos síntomas de manera precoz en un paciente, ya lo puedes derivar de frente a un hospital y evitar que haya más zona necrosada y evitar que haya un aumento de la zona de penumbra y que no haya tanto core isquémico, ya como te explicaba en la diapo anterior, ¿ya? Entonces, mira, está la arteria cerebral anterior, como te dije aquí, y está la arteria cerebral media acá. De estos, ¿cuál es el que más va a generar o de repente más signos y síntomas o de repente más lesión? Va a ser la arteria cerebral media. Esta es la que vamos a ver. De hecho, las 2/3 partes de los signos y síntomas del stroke está relacionado justamente en la arteria cerebral media. Y el otro está en la arteria cerebral posterior, que es aquí, esta de acá. ¿Ya? Ten en cuenta. Ya, nada más. Ya, mira, te decía, mira, hay signos y síntomas propiamente. Mira, acá está la arteria cerebral anterior.
¿Qué va a pasar con eso? Va a tener alteración a nivel de qué? De la zona medial de quién? Del lóbulo frontal, del lóbulo frontal. Como te decía, si tienes alteración a ese nivel, ¿qué vas a tener? De repente pérdida de las conductas, o sea, porque normalmente el prefrontal que genera control de las conductas sociales. ¿Qué más? Genera la parte frontal también, tiene la parte de la comunicación del lenguaje, ya el área de Broca y el área de Wernicke. Broca, articulación, y Wernicke, poder entender lo que te dicen, ya, y poder expresarlas. Ya. Entonces, si vamos a tener alteración a este nivel, los signos y síntomas, obviamente, ¿a quiénes van a pertenecer? Justamente a esta alteración de estas zonas. ¿Qué va a aparecer? Primero, paresia o parálisis contralateral. Cuando te pongo CL es contralateral. ¿Qué significa? Como te dije, hay una decusación a este nivel del sistema nervioso, hay una decusación y justamente la parte alterada derecha va a corresponder a la parte izquierda. Entonces, si hay una paresia o parálisis contralateral a predominio crural. Cuando te hablo predominio crural, te hablo de los miembros inferiores, de la parte crural, justamente, ¿no? Crural. Eh, Ahora, también están comprometidas en caso de que haya una parálisis bilateral de los miembros inferiores, también va a generar esta alteración. Por eso que te digo, hay algunos pacientes que no pueden moverse, que totalmente sienten como que un vértigo brusco, ya se caen. Te decía, si este es un signo de qué, de focalidad. Si el paciente este signo se presenta de manera brusca, probablemente está sufriendo un stroke, ¿ya? Otro es la bulia. Acuérdate que en el área prefrontal justamente es la que controla o la que como que sí, controla más que nada qué cosa, la motivación, el control de los comportamientos sociales que te hablaba, el autocontrol principalmente. Entonces, si se pierde esa zona, ¿qué va a generar? Abulia. Y por lo mismo también se va a generar qué cosa, desinhibición. Por eso, o sea, todo está relacionado, ¿ya? Disfunción ejecutiva, mutismo kinético. ¿Por qué mutismo kinético? Porque acá se encuentra, ¿qué cosa? El área de Broca. El área de Broca. ¿Y el área de Broca qué es? Poder articular. ¿Y qué se refiere a mutismo kinético? Mira, el mutismo kinético quiere decir que el paciente no va a hablar por él mismo, ¿ya? No va a hablar por él. Él va a responder solamente cuando alguien le pregunte algo. Por eso se llama mutismo akinético, ¿ya? Si bien está alterado justamente el área de Broca, también que está alterado el área prefrontal, justamente lo que es esta actividad que es poder hacerlo tú mismo, como que tener la zona de control para tú generar una respuesta, ¿ya? El otro es la arteria cerebral media. Acuérdate que de todos los strokes genera las 2/3 partes de todos los strokes, ¿ya? Tiene más síntomas. Ahora, acá está. Tiene una parte de que es el lóbulo anterior posterior. Ya, tiene una parte que es el lóbulo un poco frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Acuérdate, ¿ya? Tiene estas tres zonas, justamente, y por eso tiene más síntomas, porque tiene una parte justamente que te decía, una parte frontal, una parte temporal y una parte, ¿qué más? Parietal. Ya, si tiene estas tres partes, vamos a ver que va a haber, uy, discúlpame, que va a haber dos hemisferios aquí que se van a ver alterados. Bueno, los dos hemisferios que tenemos, ¿no? Ya mira, si se altera el hemisferio izquierdo, ¿qué va a generar? Una hemiparesia. Una hemiparesia, ¿qué significa esto? Hemiparesia significa pérdida de qué? De la movilidad, pero en poco grado. No es una parálisis tal cual, es una paresia, es como un grado antes de la parálisis. O sea, el paciente, tú le dices, mueve la pierna izquierda, por favor, señor. O en este caso la pierna derecha, señor, muévala. El señor la va a mover, pero con muy poco grado. Entonces, por eso se dice hemiparesia, ¿ya? Hemiparesia de un solo lado, ¿ya? Hemiparesia, si es hemisferio izquierdo, ¿qué no va a poder mover? No tanto poder mover, es la hemiparesia tipo derecha, ¿ya? También va a haber una hemihipoestesia. Ya, hemihipoestesia de grado variable. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no va a poder como sentir esta zona de acá, la zona derecha. ¿Por qué te decía? Porque está asociado a qué cosa? El lóbulo
parietal. Acuérdate, el parietal, ¿qué tenía también? ¿Qué funciones tenía? Las sensaciones, ¿ya? Agrafestesia, el paciente no va a poder entender lo que está. Le pones el papel, normalmente antes leía de repente, y le pones el papel delante y le dice, señor, lea, por favor, no lo entiende. Estereognosia, lo mismo, no se va a poder ubicar. Y también va a tener una confusión de derecha a izquierda. Le dice, señor, por favor, ¿puedes saber dónde es la derecha? ¿Me puedes decir cuál es la izquierda? No, no le entiende. ¿Ya? También puede generar una hemiagnosia de tipo derecha, disartría, te decía. Mira, ¿y por qué la izquierda tiene la disartría? También la derecha, ¿ya? Pero ¿dónde se va a presentar más la disartría? En el hemisferio izquierdo. Acuérdate, el hemisferio izquierdo tiene principalmente el área de Broca y de Wernicke, principalmente. Entonces, si tú ves aquí disartría está bien, pero donde más se expresa la disartría es generalmente en el hemisferio izquierdo por tener el área de Broca aquí, ¿ya? Va a tener una afasia. Te decía, el área de Wernicke, ¿dónde está? Está en este tipo en esta de acá, la parte izquierda, la afasia, ¿ya? Eh, sí, afasia fluente o no fluente puede tener. Alexia, el paciente no va a entender, como te digo, o de repente quiere hablar y confunde las palabras. De repente, mira, yo le digo resaltador y él lo llama con otro nombre. Le dice, no sé, lo confunde las letras, ya, Alexia, ya. Agrafía no va a poder escribir, no puede. A calcule lo mismo, no puede calcular las sumas matemáticas y apraxia no puede generar, no puede tomar decisiones prácticas, ya, apraxia. Listo. En el hemisferio derecho, principalmente, si es aquí, ¿qué va a tener hemiparesia en el lado izquierdo? Acuérdate, hay una decusación, hay hemipostesia izquierda, porque también por lo mismo tiene alterado la zona de la zona parietal, también tiene disartría, anosognosia, propasognosia. Principalmente la propasognosia es que no puede distinguir las caras, ¿ya? De repente viene su hija y le dice, señor, ha venido su hija. No, la ve, no le recuerda, no sabe cómo es su cara, no sabe. Afecto plano también, ¿qué quiere decir? Que el paciente, normalmente, por ejemplo, ahorita, cuando yo hablo y encuentro de repente algo que me gusta, como que genera un tipo de emoción, ¿no? O de repente encuentro a alguien y digo, hola, ¿cómo estás? Una emoción, me sonrío. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que tienen un afecto plano? Por más que de repente sienten emoción, no pueden expresar su emoción. ¿Por qué? Porque justamente está alterado, ¿qué cosa? El lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal que tiene también dentro de sus funciones la memoria, pero también las emociones. ¿Ya? Entonces, por eso tiene afecto plano. Y tiene heminegligencia izquierda. El paciente generalmente no reconoce su otro lado. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, ya, tiene alteración de este hemisferio derecho. Ya, está aquí justamente. Ya, aquí. Entonces tú le dices, señor, en la parte derecha, en la mano derecha no se encuentra alterada. Lo que se encuentra alterado es el izquierdo, acuérdate, por el hemisferio derecho, ¿ya? Entonces le dice, señor, ¿puede decirme dónde está su mano derecha o puede tocar su mano derecha? Y él no te va a responder porque no reconoce la parte justamente alterada, lo que es el izquierdo. Por eso se llama heminegligencia izquierda, ¿ya? ¿Por qué te me he matado explicándote esto? Porque esto sí te va a venir. Te estoy diciendo, un 80% de tus preguntas de examen te van a venir esto. Este cuadrito es importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo mismo que te explicaba, la arteria cerebral media genera las 2/3 partes del stroke que se aparece aquí y justamente tiene más síntomas. ¿Por qué? Porque está comprometida tanto una zona del área frontal, temporal y parietal. Ya está, no hay más vueltas que darle. Está también la arteria cerebral posterior. Ya, mira, vamos a irnos con la arteria cerebral posterior. No lo encuentro aquí. Ya, bueno, la arteria cerebral posterior también va a tener signos y síntomas, acuérdate. Los síndromes más comunes que va a tener, ¿a quién involucra? Si es en la zona posterior, obviamente que va a ir el occipital. También va a generar una zona pequeña de que el lóbulo temporal y otra zona del tálamo, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a ver aquí en este paciente? Vamos a ver una hemiagnosia homónima contralateral. Acuérdate que siempre generalmente es contralateral. ¿Por qué? Porque está la decusación, acuérdate. Hay una decusación que justamente las alteraciones del lado derecho la vamos a ver en el lado izquierdo, ¿ya?
También va a generar ceguera cortical de manera bilateral. ¿Por qué? Porque está alterado justamente este lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital, dentro de sus funciones, ¿qué es? Es la visión, ¿no? Controlar la visión. Entonces, sí, hay una ceguera cortical. Por eso se llama ceguera cortical, ceguera de la corteza. ¿Producto de qué? De la corteza. ¿Por qué? Por alteración de la arteria cerebral posterior. Y si se da de manera bilateral, ¿qué quiere decir? Que en los dos ojos no ve, ya. Eso se está orientando a decir que es una alteración de la arteria cerebral posterior. Ahora, eso es netamente el lóbulo occipital, pero las alteraciones del lóbulo temporal medial tienen que ver con el déficit de la memoria. ¿Por qué? Porque yo te decía, el lóbulo temporal, que es lo que también entre sus funciones controlar, es la memoria, ¿ya? En algunos casos también está involucrada la memoria emocional, pero en este caso la memoria, tanto la anterógrada como la retrógrada, ¿ya? La anterógrada, ¿te acuerdas? ¿Qué tiene que ver como con recordarte cosas de antes, ¿no? Por eso se llama anterógrada. O sea, me preguntan ahorita a mí, no sé, dime cuáles son las semanas en las que se presentan los reflejos en los bebés. Y ahí yo te puedo decir semana 11, semana 24, 32, 34. ¿Por qué? Porque tengo memoria anterógrada. Y retrógrada, ¿qué quiere decir? De aprender nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mañana me van, mañana, ¿no? Mañana es lunes ya. Mañana me van a enseñar, no sé, de repente lo que es la adolescencia, cómo se da los mecanismos, aunque yo ya lo estudié. Bueno, pero igual. Me van a enseñar, ya, entonces me enseña, y entonces para aprender eso, ¿cómo se llama? Retrógrada, ¿ya? Listo. Alteración del comportamiento también, si hay una alteración de agitación, ira, paranoia, el paciente va a tener justamente alteración del lóbulo temporal medial. Ya, te expliqué. Ahora, ¿qué pasa con el tálamo? También es importante que tú lo sepas, ¿ya? Porque mira, si se altera el tálamo, va a haber una pérdida sensorial, pérdida sensorial netamente. A ver, ¿qué pasa con el tálamo? El tálamo, ¿te acuerdas que era como le decían antes la secretaria del cerebro? ¿Por qué? Porque reseccionaba todas las partes, todas las informaciones, y él como que dejaba pasar la información al cerebro, lo más importante. Entonces, obviamente que va a tener tanto pérdida de funciones sensoriales, motoras. ¿Por qué? Porque todas las neuronas del tipo aferentes, claro, los aferentes, vienen aquí y ella es la que controla qué información entra. Entonces, si va a ser motora o sensorial, igual va a tener una disfunción a este nivel si se encuentra alterado. Va a tener también una fascia transcortical. En este caso, creo que esta de aquí es una fascia fluente, no fluente, pero cortical lentamente. Aquí es una transcortical, que puede ser tanto motora como sensorial, ¿ya? Disfunción ejecutiva también, ¿ya? Disfunción a nivel de la conciencia y alteración de la memoria, principalmente del tálamo. Eso te tienes que acordar, como te digo, de estos tres, el que tienes que acordarte más es de la arteria cerebral media, que es lo que probablemente más te va a venir, ¿ya? Ya, hay escalas. Está la escala de Nix y la escala de Rankin. La escala de Nix, ¿por qué es tan importante? Porque la escala de Nix va a determinar si le vas a dar determinado tratamiento. Determina el tratamiento que le vas a dar al paciente, ¿ya? Determina también qué tan alterada se encuentra la zona, de dónde se encuentra. En cambio, la de ranking modificada evalúa qué cosa, la evolución del paciente, cómo se encuentra, em, este, principalmente ello, ¿ya? La evolución del paciente, ¿ya? Ya. Esta es la escala de ranking, me parece. Sí, esta es la escala de Nix. Ya, vamos a ver. Esta escala de NIS, como te decía, puntúa qué cosa, la gravedad, y por ende que puntúa el tratamiento que le vamos a dar al paciente. ¿Por qué? Porque mira, si tú ves una gravedad tipo leve, le vas a poder dar determinado tratamiento que te voy a explicar. Si le ves un tipo moderado también, y si ves grave, ya, de frente se va a otro tipo de tratamiento. Por eso es que yo te decía, determina el tratamiento. ¿Por qué? Porque determinando la gravedad de la situación, uno le va a dar determinado tratamiento. ¿Qué más? Indica la necesidad de tratamiento revascularizador. Esto, acuérdense, porque esto puede venir a tu pasito, ¿ya? A ver, no he puesto la escala. ¿Por qué no lo puse? Ya, bueno. ¿Qué pasa? Que Nyhus
puntúa hasta el máximo puntaje, que es 42. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes un IJUS de 4 a 25, le vas a dar un tratamiento revascularizador que yo te voy a explicar ahorita, ¿ya? También tiene un valor pronóstico. ¿Por qué? Porque si tiene un tipo moderado, probablemente tenga un buen pronóstico hasta leve, pero si es grave o muy grave, no, generalmente no, ¿ya? Acuérdate, mira, NIHUS se le da tratamiento revascularizador hasta 4,25 el puntaje. ¿Qué quiere decir? Que se le puede dar hasta un paciente que está grave. ¿Por qué? Porque moderado, leve es menos de 4, moderado menos 16 y grave menos de 25. ¿Ya? Entonces, acuérdate, mira, tratamiento revascularizador. Desde aquí, desde el moderado hasta el grave, le puedes dar leve también, ¿no? Leve, entre 4, no. No, desde moderado y grave, nada más. Entonces, NIHUS, ¿a quién le das tratamiento? A moderado y grave, nada más. No le puedes dar a leve, ¿ya? Porque leve te voy a explicar ahorita qué le vas a dar. Limitaciones, esta es la principal limitación que tiene NIHUS, que puntúa más altos en los territorios de la arteria cerebral media izquierda, principalmente. Esto es el principal limitación de NIHUS. ¿Por qué? Porque ponte que tengas una alteración a nivel de la arteria occipital o a nivel de la arteria anterior. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿ya? Y principalmente puntúa más en la izquierda que en la derecha. O sea, tiene mayor afectación de las funciones corticales, ¿ya? Principalmente eso. Listo. Esto. Ya. Esta es la de ranking modificada, me parece. Sí, esta es la escala de ranking modificada. La escala de ranking modificada principalmente va a ver el grado de incapacidad y va a evaluar la evolución del paciente. Porque mira, si el paciente se encuentra en nivel 0 va a estar asintomático, pero muy leve, este paciente aún puede realizar tareas, actividades habituales y tal. Leve, el paciente aún se encuentra incapacitado de realizar algunas actividades, pero la cuestión de leve es que este paciente aún se vale por sí mismo, ya aún es independiente. El moderado todavía también tiene un puntaje de independencia, pero va a requerir algo de ayuda. Bueno, quiero verlo ahora. Ya todavía me queda media horita más. Y el grave totalmente dependiente, ¿ya? Ya. Vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Principalmente la migraña con aura. En estos pacientes evalúalos, ¿ya? Porque te acuerdas que también yo te decía que había alteraciones motoras, alteraciones visuales. ¿Te acuerdas que te lo explicaba la semana pasada? Hay alteraciones visuales. ¿Con qué podemos confundirlo? Con un stroke de la arteria cerebral posterior, por ejemplo. La epilepsia, ¿qué pasa? Que justamente como genera esta obstrucción, ¿qué va a generar? Puede generar de repente áreas con mayor actividad en el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque van a generar de repente, mira, si una zona no se encuentra totalmente con flujo sanguíneo, ¿qué van a hacer otras zonas? Van a generar como un balance para que genere como que en esta zona que falta, algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué puede generar? Una zona alta de actividad, y puede generar justamente el electroencefalograma. Se puede ver zonas como epileptogénicas. Desórdenes vestibulares, alteraciones metabólicas. Acuérdate que de repente un paciente que tiene mayor cantidad de repente de urea puede generar este desorden a nivel del sistema nervioso central. También problemas funcionales, principalmente eso, ¿ya? Entonces, por eso que en el diagnóstico, cuando tú le pidas, le vas a pedir un hemograma. También que vas a pedirle glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulaciones en estos pacientes, ¿no? El perfil hepático, el perfil lipídico, que es importantísimo, que yo te explicaba ya la importancia del LDL, HDL, de la apolipoproteína B, que puede ser un indicador de qué cosas, de un riesgo de tipo de stroke. Perfil tiroideo, la homocisteína también. Ya, pero lo importante aquí es cuál utilizas de ayuda en la imagen. ¿Por qué? Porque mira, resulta que le vas a tomar una tomografía cerebral, pero sin contraste. ¿Por qué? Porque es importante. Mira, lo que pasa es que con esto puedes ver la zona sanguínea, mira, la zona que se está viendo alterada. Pero ¿qué pasa? Que hay otra patología que también podría generarte estos síntomas, que es la hemorragia subaracnoidea. Con la hemorragia subaracnoidea, si tú ves esta zona blanco, 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 ya descartas totalmente la hemorragia. O sea, si lo ves blanquito, toda esta zona de aquí blanquito es una hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué estarías descartando? Un stroke
de qué tipo isquémico, ¿entiendes? Por eso es importante que tú tomes al paciente una TEN cerebral. Ahora, ¿qué pasa? Que de repente uno que tiene mayor sensibilidad puede ser la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque le vas a tomar con perfusión y ahí vas a ver qué zona está perfundida y qué zona no, y puedes determinar mucho más rápido qué cosa la zona o la arteria que está siendo alterada. Ahora, mira, hay zonas o hay formas de ver cómo está la alteración. Por eso es que si tú le tomas un TEN antes de las 12 horas, ¿qué vas a ver principalmente? Pérdida de la interfase de la zona de la sustancia gris y la sustancia blanca. No se va a notar mucho, la verdad. Te digo, hay un borramiento de surcos, no es tan importante, no es que sea tan importante ya, es que no va a ser tan vistoso como después de las 12 a 24 horas. ¿Por qué? Porque ya aquí a las 12 y 24 horas se va a evidenciar la atrofia, gliosis, pérdida tisular, retracción del sistema ventricular y de los espacios subaracnoideos. ¿Y por qué entonces le tomas una tomografía si todavía tiene que pasar 12 horas? Mira, por eso es importante. ¿Por qué? Porque estás descartando la hemorragia subaracnoidea. Al descartarlo, ya tú puedes tomar una resonancia magnética si es que se da. Porque mira, la tomografía ya le está dando alteraciones al paciente por la cantidad que le estás bombeando de electrones. Aunque la resonancia no tanto, porque es un resonador. Entonces sí le puedes tomar una resonancia magnética al paciente y ya, pues ahí puedes ver totalmente qué zona y qué arteria se está viendo alterada principalmente, ¿ya? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, ya. Aquí terminé. Mm, Ya. Principalmente esto, el manejo, porque todavía me falta explicarte esto. Te lo voy a explicar rapidísimo, ¿ya? Ya, el manejo, mira. Cuando llega un paciente, ¿qué le vas a hacer? El ABC, que es apertura de la vía aérea, la oxigenación del paciente principalmente, controlar la circulación y ¿ya? En estos pacientes, tienes que evitar la hipotensión. ¿Qué vas a hacer? Tienes que mantenerlo en menos de 185, porque obviamente si lo mantienes más de 185 puede generar ¿qué cosa? Una emergencia hipertensiva. Y entonces por eso es que tienes que mantener aún la presión. ¿Y por qué tienes que mantener la presión? Porque puede darse que la alteración no solamente sea por un émbolo, sino también por una hipotensión. Entonces es por eso que tú tienes que mantener la presión un poquito elevada antes de hacer la trombolisis, ¿ya? Antes de hacer la trombolisis. Ahorita voy a explicar qué es. Monitorizar al paciente cada 15 minutos, cada 2 horas, cada 2 horas, 30 minutos. Mira, cada 15 minutos. Después de que pasó la primera hora, a la segunda hora, ¿qué le vas a monitorizar? Cada 60 minutos, cada 30 minutos. Y después lo monitorizas a las 6 horas, ¿ya? Principalmente esto. La glicemia, primero trata la hipoglicemia, porque acuérdate que pueden ver alteraciones de qué tipo metabólicas. Y si hay una hipoglicemia, obviamente, ¿qué nos va a llegar? La glucosa, ¿qué cosa? A nivel del sistema nervioso central. Y ello también, si la neurona no se nutre, o sea, no consume su sustrato, que es la glucosa, entonces, ¿qué puede generar? Necrosis, ¿ya? Ten en cuenta eso. La temperatura siempre manténla mayor a 37 grados y menor a 38 grados, ¿ya? Eso sí es importante. Ya, ahora, ¿cuáles son netamente los tratamientos? Mira, primero es la recanalización o reperfusión. ¿Con qué? Con fibrinolisis o terapia endovascular que te hablaba aquí para hacer la trombolisis, ¿ya? Y el otro es de estos que todavía seguimos recanalización, es la trombectomía. Primero es la trombolisis química y después sigue la trombectomía. Si ya el paciente pasó, o de repente no responde a ello, le podemos hacer antiagregación plaquetaria, ¿ya? En la trombolisis, ¿qué está el alteplase? Eso es lo que el doctor te va a preguntar netamente. ¿Qué es el alteplase? Es el activador tisular de plasminógeno. ¿Qué pasa con este plasminógeno? Mira, este activador tisular de plasminógeno se une al plasminógeno y este plasminógeno que va a actuar va a activar la plasmina. La plasmina, ¿qué va a hacer? Va a destruir las fibras o
justamente las fibras de qué cosa, de la coagulación. Por eso se llama fibrinólisis, también se llama fibrinólisis o trombolisis química. ¿Por qué? Que obviamente si hay una alteración de repente a este nivel, ¿qué va a generar? O una obstrucción por el mismo émbolo que llegó, va a generar mayor acumulación de zonas. ¿Por qué? Porque, mira, a ver, esto es lógico, mira. Si hay una arteria y hay un émbolo ahí, ¿qué va a haber? Menor éstasis sanguínea. O va a haber mayor éstasis sanguínea, disculpa, mayor éstasis sanguínea. ¿Qué cosa? Que va a haber menor movilización sanguínea. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a acumular tanto las plaquetas, los glóbulos rojos, los linfos, o sea, todo lo que esté en ese momento circulando. ¿Y qué va a haber eso si hay mayor acumulación de plaquetas y todo ello? ¿Qué va a generar? Si se comienzan a agregar las plaquetas así como locas, ¿qué van a generar? Van a generar formación de estos tipos de coágulos. Y para poder sacar o disminuir esto, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar alteplase. El alteplase justamente rompe esto de acá y ya bueno, le da, ¿no? Ahora, el único examen mandatorio para que tú inicies la trombolisis es la glucosa sanguínea. Si la glucosa sanguínea se encuentra, o sea, normal, ya, le das al paciente eso de ahí. Pero ¿qué pasa? Que ahora se está diciendo que esto de acá, este tratamiento solamente se puede dar hasta 4 horas y media. O sea, ¿qué quiere decir esto? Le preguntas al paciente, ¿desde cuándo comenzó a recibir estos síntomas? Y el paciente te dice, uy, hace como 2 horas. Ya, este paciente va a una recanalización o reperfusión. Pero si estos síntomas lo ha sentido desde ayer, ya no se puede hacer nada ya. ¿Por qué? Porque no es una condición netamente para la trombolisis química, ¿ya? Y también otro es que depende de NIHUS. Eh, ahorita te voy a explicar esto. NIHUS decía que tú le puedes dar esta... ¿dónde está terapia endovascular? Espérate. Ya, ya. NIHUS. Si lo encuentras todavía en un NIHUS leve, hasta un NIHUS moderado, le puedes dar esto, la recanalización o reperfusión. Acuérdate, ¿ya? Pero acuérdate que siempre tiene que estar dentro de las 4.5 horas o 4 horas y media, ¿ya? Por eso es importante que tú midas el glucotest, la presión arterial y la tomografía para principalmente descartar que sea una hemorragia subaracnoidea. Esta es la dosificación. Se pasa de 0.9 miligramos por kilogramos en 1 hora. Se pasa al 10% de la dosis primero en un bolo, primero al primer minuto. Pero, ¿cuál es la principal complicación? ¿Por qué? Porque si estás rompiendo o estás destruyendo la agregación plaquetaria, ya no va a haber, en casos de que haya de repente una pequeña ruptura de vaso, ya no va a haber, ya no va a ir la plaqueta a arreglarlo. Entonces, ¿qué va a generar? Zonas hemorrágicas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Mira, hay nuevas indicaciones. Eso también te lo mencionó el doctor en tu clase. Dice que esta terapia de trombolisis química se puede extender hasta 2 horas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que tiene que tener condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que tenga menos de 2 puntos en la escala de ranking, que yo te decía que evalúa qué cosa, discapacidad. El NIHUS que se encuentra de 4 a 26, o sea, ¿qué quiere decir? Que sea una leve o moderada, ¿ya? Nunca una grave. Si es grave, no le puedes dar. O que estés justamente reperfundiendo y que justamente le hayas tomado por una resonancia magnética de difusión o de perfusión, que haya zonas hipoperfundidas nada más, ¿ya? Zonas hipoperfundidas pero pequeñas, ¿ya? Principalmente eso. Ahora está la otra terapia, que es la terapia de trombectomía o terapia endovascular. Esto se da en que en pacientes que ya han tenido un poquito más de 6 horas, pero menos de 24 horas. ¿Quiénes son los candidatos para esto? Son los pacientes de edad de 18 años, mayor de 18 años. Escala de NIHUS mayor de 6 puntos. Aquí puede inclusive hacerse en pacientes un poquito graves, ¿ya? Tiempo de inicio de síntomas, menos 6 horas o hasta 24 horas en caso de que se haya encontrado el área de penumbra, ¿ya? Yo te decía, hay dos áreas, el cobre isquémico y el área de penumbra. Si tú ya encontraste el área de penumbra y de repente estás evaluando que es un paciente de NIHUS mayor de 6 puntos, mayor de 18 puntos, le puedes dar la terapia endovascular, ¿ya?
También cuando hay un estado todavía funcional de los pre-strokes. Aquí, ¿cómo evalúas que el estado funcional de los pre-strokes son buenos con la escala de ranking? Por eso es importante que tú tengas en la mano tu escala de ranking y tu escala de NIHUS. Que haya presencia de ¿qué más? De oclusión arterial intracraneal. Esto te he explicado, creo, el SPEC, más de 6 puntos. Y el SPEC, mira, acá está. El SPEC principalmente es un score que evalúa de 0 a 10 puntos. Principalmente que va a evaluar las zonas de la arteria cerebral media. El hecho de que tenga mayor puntaje que te va a evaluar mayor o mejor pronóstico. Por eso que te decía, el ASPEC generalmente para qué evaluar la arteria cerebral media, por eso no te lo menciono mucho, arteria cerebral media. Pero ¿qué pasa si tienes una alteración en la arteria cerebral anterior o posterior? ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Ya, viste a un paciente, el paciente vino el otro día con estos signos y síntomas. Ya no puedes darle ni trombolisis química ni terapia endovascular porque ya pasaron 24 horas. ¿Qué le das? Le puedes hacer una antiagregación plaquetaria que está dentro de las 24 o 48 horas. ¿Y con qué se da? Con el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Estas son las dosis. Y en caso de que tú le hayas hecho una trombolisis anteriormente y todavía el paciente no responda al tratamiento, si necesitas una trombolisis, tienes que retrasar esta antiagregación plaquetaria por ¿cuánto? Por 24 horas, ¿ya? ¿En qué caso le puedes hacer también? Lo puedes hacer en casos de que haya un SB leve o con un NIHUS menos de 3, ¿ya? Entonces le das el ácido acetilsalicílico con el clopidogrel, ¿ya? En el caso de la prevención secundaria, vamos a ver que principalmente en los pacientes que tienen mayor riesgo, ya te explicaba, una a poliproteína B elevada, fumador, obeso, tiene mayor cantidad de LDL. Entonces, ¿qué haces? Le das antiagregación plaquetaria en estos pacientes que tienen ello. El control de los factores de riesgo, principalmente factores de riesgo, contrólalo. De repente, si tiene mayor cantidad o es obeso o tiene diabetes, controla totalmente el paciente, ¿ya? Listo. Ya, ahora vamos a pasar al stroke hemorrágico, rapidísimo, ya lo voy a hacer porque faltan 16 minutos ya. El stroke hemorrágico principalmente, ¿cómo se define? Como una ruptura de vaso, ¿ya? Puede ser tanto intraparenquimal, o sea, hemorragia intracraneal que puede ser intraparenquimal o extraparenquimal, ya, esto está mal. Acuérdate, puede ser intraaxial o extraaxial. Ya, puede ser, en este caso, intracerebral o puede ser extracerebral, como yo te estaba mencionando. Y si es extracerebral, ¿qué quiere decir que es extraparenquimal? Puede ser una hemorragia subaracnoidea, ya te acuerdas, hueso, dura madre, aracnoides y pía madre. Y aquí abajo del pía madre recién se encuentra el parénquima. Por eso te decía, este es el parénquima que es intraparenquimal y si se da aquí, que es el espacio subaracnoideo, esto es extraparenquimal, o sea, extraaxial. Hematoma epidural también puede darse a este nivel epidural, acá a nivel debajo de la dura madre y encima del aracnoides epidural. Y hematoma subdural debajo de la dura madre. ¿Ya? Listo. Ya. Ya, principalmente, ¿dónde lo vas a localizar? Principalmente a nivel de los ganglios basales, el 50%. Resulta que aquí hay arterias o vasitos lacunares que son chiquititos y principalmente aquí es donde se va a dar esta hemorragia de este tipo de stroke hemorrágico, ¿ya? ¿Qué más? Ya, la etiología principalmente, ¿ya? Etiología principalmente la hipertensión. Yo te decía que en el stroke isquémico también cobra relevancia lo que es la hipertensión. Aquí es donde va a cobrar mayor importancia. Si bien el anterior también tiene importancia, pero es aquí. ¿Por qué? Porque si tienes un paciente que tiene hipertensión mal controlada, ¿qué va a pasar? Te decía yo en el anterior, que va a degenerar la íntima, la capa íntima. El endotelio va a degenerar la capa íntima, va a degenerar, ¿qué cosa? Va a romper la capa media. Y si a romper la capa media, ¿qué va a generar? Ruptura justamente el músculo liso, ¿ya? Y al pasar eso, ¿qué va a pasar? El mismo sistema lo va a tratar de recuperar, lo va a tratar de reparar. ¿Y cómo lo hace? Con hialina. O sea, ¿y qué genera? Justamente genera acumulación de lipohialinosis.
Pero ¿qué pasa? Que no se reparan de una buena manera. Entonces va a generar necrosis a ese nivel fibrinoide y eso a la larga que puede generar microneurismos, ¿ya? Y justamente en donde se da más esto de acá, esta alteración en las arterias penetrantes de los ganglios basales. De allí que yo te diga que el 50% de las localizaciones de ese stroke de tipo hemorrágico donde se encuentra en los ganglios basales, ¿ya? Acuérdate. También hay una angiopatía amiloide cerebral. ¿Qué pasa? Que aquí está. Ya, la angiopatía amiloide cerebral se va a dar justamente por el depósito de beta amiloide en los vasos, que va a generar como una especie de obstrucción que puede generar también este stroke hemorrágico en estos pacientes, ¿ya? Ya. Listo. Ya, los factores de riesgo, lo mismo. Cigarrillo, consumo de alcohol, hepatopatía crónica, los niveles bajos de LDL también pueden generar, aunque mira, esto es controversial, ¿ya? Porque yo te decía en el anterior, en el stroke de tipo isquémico, que había acumulación de qué tipo de LDL, pero también hay que tener en cuenta que el paciente puede estar con una atorvastatina. Ya, las atorvastatinas son hipolipemiantes. ¿Está bien la palabra? No recuerdo. Son hipolipemiantes. ¿Qué quiere decir? Que baja totalmente em, la cantidad de lípidos, en este caso de baja densidad, que son los LDL, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente comienza a disminuir, tenía un SB isquémico de repente anteriormente y comienza a disminuir el LDL por el mismo tratamiento. Y bueno, eso también puede generar un factor de riesgo para que sea un stroke hemorrágico. ¿Por qué? Porque mira, si bajan los LDLs y ese vaso, o sea, había una acumulación de repente de ahí, se había generado un émbolo ahí pequeño, todavía no había generado su ruptura para que sea un trombo o una obstrucción, ya. Pero ¿qué pasa? Que este paciente de repente tenía hipertensión, este vaso se encuentra totalmente delgadito, delgadito, como que ya está a punto de romperse. Y le doy a una artovastatina que baja los LDL y disminuye esta placa. ¿Qué puede generar a la larga? Puede generar ruptura de este vaso. Entonces, por eso que aunque parece que como te diga, oye, pero ¿por qué los niveles bajos de LDL si al contrario es bueno? Está bien, pero puede generar también esta alteración de stroke hemorrágico, ¿ya? La terapia misma antiagregante y anticoagulante. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente los pacientes que vinieron con un stroke isquémico pueden generar un stroke hemorrágico. Claro que sí, porque mira, acuérdate, el vaso no es que esté integne totalmente. El vaso sanguíneo puede generar pequeños cortes, pequeñas rupturas por la misma presión que maneja. Entonces, si hay pequeñas rupturas y normalmente las plaquetas viajan por ahí para poder reparar ello, y si hay una terapia antiplaquetaria que va a generar eso, ya no se va a generar esta acumulación o esta agregación plaquetaria para poder taponear esta ruptura, sino que ya va a seguir saliendo sangre y puede generar este stroke hemorrágico, ¿ya? Los simpaticomiméticos, que es la heroína, efedrina y anfetaminas. ¿Por qué? Porque elevan, ¿qué cosa? La adrenalina, y la adrenalina que aumenta tu presión sanguínea, por lo mismo, ¿ya? Los microblex también, hay pacientes que tienen microsangrados pequeños a nivel de la arteria, y si, como te expliqué, la misma explicación, si tienen microsangrados y la plaqueta no funciona muy bien, te puede generar un stroke hemorrágico netamente. Los pacientes mayores de 55 años, y si tienen hipertensión, aún peor, sexo masculino, pero hasta cierta edad, ¿ya? Porque acuérdate que los estrógenos en las mujeres son un factor protector para este tipo de patologías, pero al llegar a la menopausia ya tiene menor protección, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología principal aquí? Es que se forma el hematoma, justamente de repente hubo una caída o de repente una ruptura de este vaso, genera el hematoma. ¿Y qué va a generar? Aumento de masa. Acuérdate, te decía, comienza a generar lesión a nivel del parénquima, comienza a arrastrar su parénquima y comienza de repente a obstruir los ventrículos, los nervios, las arterias. Y justamente al poder obstruir las arterias, puede generar a la larga también esto, ¿no? Ya, obstruye las arterias. ¿Y qué pasa? Que puedes aumentar incluso la presión intracraniana porque, acuérdate, comenzó a generar justamente este hematoma. ¿Y qué va a pasar a la larga? Disminución del flujo sanguíneo, ¿ya? Mira, acá está, mira. Aquí te lo estoy explicando.
Ya, mira, ocurrió el hematoma, o sea, ocurrió la ruptura del vaso. La ruptura del vaso es eso que generó un hematoma, y este hematoma que generó aumento de masa, y este aumento de masa que generó un aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque si, a ver, es lógica, si hay un aumento de masa y genera que la lateralización del hemisferio, ¿qué puede generar una obstrucción a qué nivel? De los ventrículos. Y si hay una obstrucción a ese nivel, ¿qué puede generar? Un aumento de la presión intracraniana. Todo es lógica, ¿ya? Listo, mira. Y si hay un hematoma, la propia sangre que se está degradando, ¿qué puede generar? Puede generar que nuestras células que están justamente a nivel del sistema nervioso digan, esto no es un cuerpo que normalmente para en el sistema nervioso central. Entonces, por ello, genera todos los síntomas de inflamación porque lo reconoce como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué llama? Esta microglia que explicaba anteriormente tiene dos formas de volverse, ¿no? M1 y M2. M1 proinflamatorio, M2 antiinflamatorio. Si es M1, ¿qué va a generar? Va a llamar a la interleuquina M1 beta, TNF y todo ello. Y a la larga, ¿qué va a generar? Injuria de qué tipo? En injuria cerebral a este nivel, ¿ya? Listo. Lo mismo aquí, lo mismo, ¿ya? Aunque me gustaría explicarte esto, pero ya la hora me gana. Ya mira, acuérdate, ¿cómo va a ser la sintomatología aquí? Aguda y progresiva, a diferencia del stroke de tipo isquémico, como era de manera brusca, ¿ya? En este caso va a ser aguda y progresiva. ¿Qué vamos a ver? Lo vamos a ver cefalea en estos casos, ¿ya? Pero probablemente la cefalea solamente aparezca en el caso de que haya hematomas de gran volumen, ¿ya? Solamente en ese caso. ¿Qué va a hacer más? Rigidez de nuca. ¿Por qué? Porque te explicaba que se puede dar en la zona que subaracnoidea. Y si justamente se altera este nivel, ¿qué va a generar? Los síntomas propiamente que te explicaba en la primera semana, síntomas meningios, ¿ya? Ya, ¿y qué puede aparecer? Puede aparecer el signo de Kerning y de Bruksinski. Propiamente, ¿por qué? Porque aumentó la presión intracraneal, netamente por eso, ¿ya? ¿Qué más? Lo patognomónico aquí, por ejemplo, es los vómitos explosivos en proyectil. ¿Por qué? Netamente porque aumentó la presión intracraneal, ¿ya? Acuérdate, de repente viene una pregunta. Paciente que refiere alteración del sistema nervioso de manera progresiva. Presenta vómitos explosivos en proyectil. Ya, por aumento de la presión intracraneana. ¿Qué puede ser esto de acá? Un stroke de tipo hemorrágico, ¿ya? ¿Qué más? Como hay alteración, justamente hay esta lesión de tipo, o sea, una lesión de tipo de masa, que te explicaba este de aquí, un aumento de masa, puede generar justamente las alteraciones de focalización, como por ejemplo pérdida de conciencia, afasia, convulsiones, hemianopsia en el caso de los pacientes, ¿ya? Ahora mira, ¿qué pasa si hay un hematoma que se localiza principalmente de manera profunda en el subcortical? ¿A quién van a afectar principalmente? A los ganglios basales. Si hay una hemorragia de tipo lobar, o sea, en un lóbulo, principalmente no se va a sentar en el lóbulo temporal y parietal. Lo mismo, hematoma cerebeloso, ¿dónde se va a sentar? Principalmente en el infratentorial y lo mismo, ¿ya? El diagnóstico principalmente tomografía. ¿Por qué? Porque con la tomografía yo voy a ver qué cosa, la sangre. Ya, mira, al inicio, esto es lo importante, lo más importante que tienes que aprender. Al inicio, cuando tú le haces una tomografía sin contraste, ¿qué vamos a ver? Al inicio lo vas a ver redondito, así blanquito. Lo que no veíamos, por ejemplo, en un stroke de tipo isquémico, que veíamos a las 12 horas no se veía nada y después de las 12 horas se veía como que hay un pequeño sangrado a ese nivel, ¿ya? Eh, ya. ¿Qué vas a ver? Más de un hematoma también, ¿ya? En este caso, ¿ya? Ya, primero al inicio, ¿cómo lo vas a ver? Redondito, lo vas a ver en una sangre, o sea, como totalmente expandido. A las horas ya esto se va a retraer y va a tener una zona alrededor que va a ser el edema. ¿Por qué? Porque acuérdate, nuestro sistema está reaccionando contra este cuerpo extraño y ¿qué va a generar? Va a generar inflamación y al generar inflamación, ¿qué va a aparecer? Edema.
A los 3, 4 días ya va a comenzar a disminuir periféricamente, pero mira, aquí que se está viendo que está generando como una obstrucción, ya como un efecto de masa. ¿Y por qué? Porque aquí no se ve totalmente los ventrículos, el ventrículo que estaría aquí, no se ve, ¿ya? Por eso te digo. Después a las 4 o 6 semanas se ve isodenso y después a los 2, 3 meses cómo se ve, principalmente, ¿ya? Ya listo. ¿Cómo es el manejo? Ay, pero antes del manejo te voy a explicar esto, ¿ya? Que esto sí te puede venir. Ya, ¿qué pasa? Que puede generarse este tipo de sangrado de manera pequeña. Cuando se dice pequeño, cuando es menos de 10 milímetros. Cuando es moderado, esto. ¿Ya? Listo. Y bueno, el manejo. El manejo principalmente, en este caso, ¿te acuerdas que te decía que el principal causa o etiología de este tipo de hemorragia de este tipo de stroke hemorrágico, que era la presión arterial alta, mal controlada? Entonces, acuérdate, la presión arterial se tiene que mantener de manera, o sea, si aparece, comienza a disminuirlo. ¿Y con qué lo disminuyes? ¿Con qué lo disminuyes? Con con un antihipertensivo, como es el labetalol, el enalapril que tienen ahí ya. Ya. Segundo, ¿qué vas a hacer ante estos pacientes? La presión intracraniana. Vas a manejar la presión intracraniana. Primero te dije, maneja la presión, después la presión intracraniana. ¿Y cómo haces? El paciente lo mantienes, lo mueves y le haces una cabecera que mantenga un ángulo de 30 más o menos 30 grados. Le das manitol, aquí está mal escrito, es manitol, ¿para qué? Para que disminuir totalmente el edema que se estaba generando aquí en estos pacientes y la acumulación de líquido cefalorraquídeo que se puede generar. Eh, ya, y la hemostasia, generalmente ¿con qué? Con anticoagulantes. Principalmente le vas a dar vitamina K en el caso de que el paciente tenga déficit de esto, plasma fresco también, ¿ya? Le vas a dar antiepilépticos si es que el paciente lo requiere, porque acuérdate, está generando una lesión de qué tipo, efecto de masa. Y esto puede generar a la larga en los pacientes epilepsia, ¿ya? Generalmente dice que en el 30% de los pacientes que presentan este tipo de stroke generan epilepsia, entonces por eso le das antiepilépticos. Y en el caso de que no se pueda tratar con esto de aquí, puede el paciente reunir las condiciones para que se le haga cirugía. En este caso le pueden hacer hemisferectomías lobares en el caso de que haya una tipo de hemorragia más de 1 centímetro y su Glasgow sea mayor de 9. Ahí te he puesto en escala de Glasgow mayor de 9. También puede haber una craneotomía descompresiva o también pueden hacerle aspiración al paciente. Y obviamente, como esto de aquí va a generar que no llegue la perfusión a otras zonas, porque la sangre está saliendo para otro lado, que tienes que darle neuroprotección a estos pacientes, principalmente contra la inflamación y el estrés oxidativo que va a generarse a ese nivel, ¿ya? El último es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es un sangrado netamente de qué? Del espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Que se genera por una lesión de tipo vascular. La causa principal, que va al primero y segundo, la primera principal causa es espontánea, la segunda ya es traumática, ¿ya? ¿Cómo va a ser la clínica? La clínica va a ser intensa de inicio agudo, a diferencia de esta, que era una cefalea de qué tipo agudo, pero era progresivo. En este caso va a ser de inicio agudo. En el 40% de los casos va a ser único, pero acuérdate que esta cefalea, como es brusca. Los pacientes te van a decir, es la peor cefalea que he tenido en mi vida, me duele horrible, y es de tipo holocefálico, o sea, todo. Incluso se ve irradiada, ¿dónde? Al cuello y la espalda, ya tenlo en cuenta. Puede aparecer en estos casos una cefalea centinela a las 2 a 8 semanas antes incluso de que aparezca esta hemorragia subaracnoidea y que dice que es muy rápido y pierde incluso tiene un trastorno al sensorio, es decir, el paciente como que no reconoce, le dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, eso, ya. Ya, ¿qué más? En estos casos, como va a haber una alteración justamente en ese espacio subaracnoideo, que puede aparecer los signos de Brudzinski y de Carney. Acuérdate, Brudzinski es que le mueven el cuello y levantan los miembros inferiores, ¿ya? También focalización neurológica en el caso del que el sangrado sea mucho y genera efecto de masa. Puede generar síncope también en los pacientes, compulsiones y parálisis del nervio craneal, principalmente, ¿ya? Eh, ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué dos escalas vas a utilizar aquí? Las escalas de Glasgow y la escala de Home y Hess. La escala de Glasgow principalmente es para ver si el paciente tiene muy alterado la conciencia. Y si tiene muy alterada la conciencia, ¿qué me indica? Mayor gravedad y mayor riesgo. Por eso se ve la mortalidad con ello.
Mientras que la escala de Hung me ve la escala de tipo radiológica. Esto vino en examen, la escala de Hung. Acuérdate, por eso te la puse acá. Escala de Glasgow, dependiendo de la escala de Hung. Y dependiendo de eso, la supervivencia y la mortalidad en el paciente. Por eso te digo, mira, si tiene una escala de Glasgow de 13 a 14, pero sin hemiparesia, ¿cuánto, porque es importante? Y la escala de Hung se ve principalmente con qué se evalúa con la cefalea que se presenta aquí, ¿ves? Cefalea. Dependiendo también de los síntomas neurológicos que presenta el paciente. Mira, si se presenta sintomático o cefalea severa moderada todavía con rigidez de nuca, se dice que todavía hay una preservación de la conciencia. Pero si ya se encuentra somnoliento, confuso, con déficit focal o con estupor, ya hay una alteración del nivel de la conciencia. Y acuérdate que la escala de Jung y Hess, ¿cómo es? Con la escala radiológica. Eso vino en examen, ¿ya? ¿Con qué escala radiológica le vas a hacer? Te dice de repente, ¿con qué se hizo? ¿Con una radiografía? No, se hizo con una tomografía sin contraste, porque esto vino. Decía, en la escala de Jung, ¿con qué método o ayuda complementaria de imágenes lo hacemos? Con una tomografía sin contraste, ¿ya? Principalmente, ¿para qué se utiliza también? Para evaluar el riesgo de vasospasmo en los pacientes, ¿ya? Acuérdate que las complicaciones que vamos a ver en estos pacientes que son meningismo, por lo mismo que se evalúa o se presenta esta hemorragia que a nivel subaracnoideo, ¿ya? Y efecto de masa también. Ya, hay otra escala, la escala de Fisher. Ay, disculpa, ya acá está la escala de Fisher. La escala de Fisher también se evalúa ¿con qué? Con una tomografía sin contraste. Y con esto, ¿qué se va a ver? Se va a ver el nivel de vasoespasmo. Principalmente, ¿para qué? Para ver el nivel de vasoespasmo en un paciente, ¿ya? Yo te demostré escala de Glasgow, escala de Hung y escala de Fisher. Eso también preguntaron, me parece. Eso también has preguntado, ¿ya? Y se evalúa para ver principalmente que el vasoespasmo, ¿ya? Hay hallazgos tempranos y hallazgos tardíos en el paciente. Ya me pasé el tiempo. Hallazgos tempranos, vamos a ver un meningismo, focalización en el paciente, hemorragia retiniana, síndrome de Terson, y hay hallazgos tardíos en los pacientes ya cuando se generó este tipo de hemorragia y generó efecto de masa, que son, en este caso, la paresia de miembros inferiores, abulia, mi parece y todo ello, ¿ya? ¿Y cuál es el diagnóstico principalmente? Ya con eso terminamos. El diagnóstico principalmente con una tomografía cerebral. Principalmente tiene una sensibilidad, mira, del 98% de las 12 horas. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver justamente, es una hiperdensa que veíamos, que era la sangre, ¿ya? ¿Qué más? Si le haces una punción lumbar al paciente, vamos a ver que al inicio que vas a encontrar mayor cantidad de glóbulos rojos y proteínas. La glucosa va a estar normal, obviamente, porque no es infección por bacteria, ni por virus, ni por micobacterium. Y lo vas a ver santocrómico en el caso, ¿por qué? Por los glóbulos rojos, ¿ya? Si la punción lumbar es positiva, le puedes hacer una angiotensia cerebral. ¿Para qué? Para saber dónde está ocurriendo justamente esta lesión del vaso sanguíneo, ¿ya? La angiografía cerebral es el gold estándar. Si bien es cierto, yo te dije que le puedes tomar una TEN cerebral para evaluar que existe hemorragia subaracnoidea, el gold estándar para poder determinar es la angiografía cerebral, pero acuérdate, la angiografía está muy cara, entonces por eso se le toma la tomografía, ¿ya? El manejo, principalmente en la unidad neurocríticos, o sea, le evalúas el ABC y principalmente le das una tratamiento de emergencia, en este caso, sedación y analgesia, le corriges los factores, en este caso la hiperglucemia y la hipertermia, en este caso los pacientes. Le das también profilaxis de ¿cómo es? Trombosis venosa profunda, ¿ya? Le das su tratamiento. Y le das nimodipino, ¿qué? ¿Para qué? Para poder controlar qué cosa la presión, ¿ya? El manejo del vía aérea, principalmente tubación endotraqueal, si en caso la escala de Glasgow se encuentra a menos de 8, ¿ya? Y si también presenta inestabilidad de tipo cardiopulmonar. En las complicaciones, va a tener complicaciones como, por ejemplo, el resangrado, y por eso se tiene que mantener la presión mayor de 160 en este caso, y le puedes dar la betalol o nicarbodipina, ¿ya? En el caso de que aparezca la epilepsia, le das tratamiento antiepilépticos, como te dije, el ácido valproico, carbamazepina y todo ello. En el caso de la hidrocefalia, si aparece, indica un pobre estado neurológico. Y en caso de que aparezca vasospasmo, y ya lo evaluaste con esto, ¿con qué? Con la escala de Fisher. Con la escala de Fisher. Principalmente para evaluar qué cosa es el vasoespasmo. Y esto generalmente va a aparecer de 3 a 5 días después de que tuvo el paciente la hemorragia subaracnoidea, ¿ya?
Hay un tratamiento que se le da, el tratamiento endovascular, principalmente para que clipas. ¿Qué quiere decir? Que si hubo una ruptura del vaso y no se puede controlar con ello, entonces entran con aparatillos y ya comienzan a clipar, o sea, unir las zonas que están con ruptura a nivel de este vaso. Entonces, ¿qué hace? Se hace un clipaje externo, en este caso sería una embolización endovascular ante un aneurisma, y en el caso del clipaje, bueno, se da clipaje quirúrgico justamente a este nivel del aneurisma, ¿ya? Principalmente ello. Y chicos, bueno, eso es todo. Disculpen que haya corrido en el final, pero lo que me interesaba explicarte era esto, ¿ya? Principalmente, que es lo que más viene, ¿ya? Ya, chicos.